Mi nombre es Sofía y vivo en Austin, Texas. Crecí aquí, en una ciudad donde los atardeceres son dorados y el aire está lleno de música y oportunidades. Mi vida no fue perfecta, pero siempre creí que tenía la fuerza para hacer algo de mí misma. Conocí a David cuando tenía 20 años, joven y llena de sueños, y durante un tiempo, pensé que él era la respuesta a todas mis oraciones. Nos enamoramos rápidamente, o al menos yo creí que así fue. Él era amable, encantador y todo lo que pensaba que quería en una pareja, pero mirando hacia atrás ahora, me pregunto si estaba tan ansiosa por escapar de mi pequeño apartamento y de mi vida de luchas en mis primeros 20 que ignoré las señales de advertencia, especialmente la que venía de su madre, Karen. Karen me odiaba desde el momento en que David me llevó a su casa para presentarme. Tenía una manera de mirarme como si fuera algo que tenía que despegar de su zapato. No importaba cuán educada fuera, cuántos esfuerzos pusiera para ganarme su aprobación. Ella era fría, despectiva y a veces, cruel. Recuerdo un día de Acción de Gracias, justo un mes después de que David y yo nos casamos. Pasé horas cocinando una comida para toda la familia, con tantas ganas de impresionarla. Cuando saqué el pavo con orgullo, Karen se inclinó hacia David y susurró, lo suficientemente fuerte como para que yo la escuchara, bueno, al menos sabe cocinar. Seguro que no está trayendo nada más a la mesa. Me sentí humillada, pero David lo desestimó diciendo, así es mamá, no lo tomes personalmente, pero si era personal, todo lo que hacía era personal. Criticaba mi ropa, se burlaba de mis aspiraciones profesionales y le decía a David que no era lo suficientemente buena para él. Y cuando nada de eso sirvió para poner un muro entre nosotros, empezó a mentir. Le dijo a David que yo era perezosa, desagradecida y, lo peor de todo, que la trataba como a una criada. El día que hizo esa acusación fue el día en que mi matrimonio comenzó a desmoronarse. Entré en la sala de estar y la escuché decirle a David, Sofía se cree la reina de esta casa, haciéndome hacer toda la limpieza y la comida mientras ella se queda sentada. Era una mentira completa, y ella lo sabía. Cuando traté de defenderme, David no me creyó, solo se quedó allí, en silencio, mientras su madre me miraba con esa satisfacción arrogante, sabiendo que finalmente había conseguido lo que quería. No pasó mucho tiempo después de eso cuando David me dijo que me fuera, sin discusión, sin intentar arreglar las cosas. Solo, tienes que irte. Dejé esa casa con nada más que una maleta y un corazón roto. Y sin embargo, mientras me alejaba, me dije a mí misma que esto no era el final, no podía hacerlo. Han pasado 5 años desde ese día, 5 años desde que salí de la casa de David, dejando atrás mi antigua vida, mi matrimonio roto y todo el amor que creí que tenía por él. Al principio fue difícil, tan difícil que no estaba segura de si podría salir adelante. Dormí en el sofá de un amigo por un tiempo. Trabajé en 2 empleos y lloré hasta quedarme dormida más noches de las que puedo contar. Pero poco a poco, me reconstruí, volví a la escuela, obtuve mi título y, finalmente, conseguí un trabajo en marketing en una firma aquí en Austin. No era glamour, pero era mío. Hice nuevos amigos, personas que me veían por lo que era y me apoyaban de maneras en las que David nunca lo hizo. Incluso comencé a pintar nuevamente, algo que no había hecho desde la universidad. Mi pequeño departamento se convirtió en mi santuario, lleno de lienzos brillantes, plantas en macetas y la paz que nunca creí que tendría. La vida estaba bien. No, la vida estaba genial. Estaba feliz, independiente y, por primera vez, libre del peso de tratar de demostrarle algo a alguien. No había hablado con David desde el divorcio. En cuanto a mí, ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Así que cuando mi teléfono sonó una noche de viernes y vi el nombre de David en la pantalla, sentí como si me hubieran quitado el aire. Casi no respondo. Una parte de mí quería dejar que fuera al buzón de voz y fingir que no lo había visto. Pero la curiosidad, o tal vez algún instinto masoquista, me ganó. Contesté. Su voz sonaba temblorosa, incluso angustiada. Sofía, comenzó. No sabía a quién más llamar. Escuchar su voz otra vez después de todos estos años fue desconcertante. Por un momento, no pude responder. Lo único que logré decir fue, David, ¿qué pasa? Y entonces todo salió de golpe. Karen había muerto, cáncer, dijo. Ella había estado enferma durante años, aparentemente, pero yo no tenía idea. No es que lo hubiera sabido, no habíamos tenido contacto desde el divorcio. Me contó cómo había gastado todo, en sus tratamientos, tratando de darle la mejor atención posible. Vendió su coche, vació sus ahorros y sacó préstamos solo para mantenerla cómoda en sus últimos días. Y ahora, con ella muerta, se encontraba sin nada, sin dinero, sin un trabajo lo suficientemente estable para cubrir sus facturas acumuladas y el alquiler atrasado.
Su voz se quebró mientras explicaba que estaba en riesgo de perder la casa. Ni siquiera tengo suficiente para la comida ahora, admitió, con desesperación palpable. Me quedé allí en silencio, sosteniendo el teléfono como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. Una parte de mí sentía pena por él. Perder a un padre nunca es fácil, y sabía cuánto amaba a su madre, sin importar lo tóxica que hubiera sido. Pero otra parte de mí, tal vez una parte más grande, se sentía fría, distante. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, quería preguntar. Sofía, continuó, sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que pasó, pero te lo ruego, estoy ahogándome aquí. Podía escuchar la tensión en su voz, el peso de todo lo que había estado cargando, y por un segundo, sentí un remordimiento. Después de todo, él había sido alguien que una vez amé, alguien con quien prometí pasar mi vida, pero luego lo recordé las noches que pasé llorando, la forma en que me dio la espalda cuando más lo necesitaba, y los años que pasé luchando para salir del agujero en el que él y su madre me habían metido. David, dije despacio, eligiendo mis palabras con cuidado, lamento mucho lo que estás pasando, pero no creo que yo sea la persona a la que deberías llamar para esto. No pareció escucharme, o tal vez eligió no hacerlo. Por favor, dijo nuevamente, su voz quebrándose, solo necesito un poco de ayuda para ponerme de pie, cualquier cosa que puedas dar, dinero, un lugar donde quedarme, solo hasta que resuelva las cosas. La audacia de todo esto me golpeó como una ola. Este hombre, que me echó de su vida sin pensarlo 2 veces, ahora me pedía que lo salvara. Era casi gracioso, pero en lugar de reír, sentí que mi pecho se apretaba de ira. No creo que entiendas, dije ahora con firmeza, cuando me echaste, dejaste claro que no era parte de tu familia. No me creíste cuando tu madre mintió sobre mí. La elegiste a ella sobre mí cada vez, y ahora quieres que entre yo y arregle todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, dijo, sé que metí la pata, sé que te lastimé, pero estoy desesperado. Sofía, por favor. Cerré los ojos, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre mí. Desesperado o no, no podía ignorar el hecho de que este era el mismo hombre que me había dejado ir con nada. El mismo hombre que no había hecho ni un solo intento por contactarme en los años siguientes, ni para disculparse, ni para saber cómo estaba, nada, y ahora aquí estaba, pidiéndome que lo salvara de las consecuencias de sus propias decisiones. Respiré hondo y dije, lo siento, David, no puedo ayudarte. Él comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Pasé los últimos 5 años reconstruyendo mi vida, trabajé duro para llegar a donde estoy, y no voy a dejar que me arrastres de nuevo a tu caos. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban, no por miedo, sino por la sensación de finalmente defenderme. Por una vez, no fui yo quien cedía, sacrificaba o trataba de arreglar las cosas, y se sintió bien, liberador. Esa noche, me serví una copa de vino. Me senté en mi balcón y observé las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Cuando colgué el teléfono esa primera noche, pensé que eso era todo. Había dicho lo que pensaba, me había mantenido firme y trazado una línea, pero David no se detuvo. Las llamadas empezaron a ser más frecuentes, cada una más desesperada que la anterior. Al principio, las ignoré, luego bloqueé su número, pero de alguna manera, encontró otras formas de llegar a mí, correos electrónicos, amigos en común, e incluso se presentó una vez en mi oficina. Sofía, te lo ruego, suplicó, de pie en el vestíbulo de mi edificio mientras yo me quedaba congelada, tratando de no dejar que mis compañeros de trabajo vieran el desastre que se estaba desmoronando. Eres la única persona que puede ayudarme ahora. Sentía que me estaban jalando en 2 direcciones. Por un lado, lo odiaba por lo que me había hecho, por cómo me descartó tan fácilmente cuando su madre le envenenó la mente. Por otro lado, no podía sacudirme la culpa, la parte de mí que aún recordaba lo que era amarlo, querer hacerlo feliz. Susurraba que tal vez debería ayudar. Esa noche, me quedé sola en mi apartamento, mirando los correos electrónicos que me había enviado. Cada uno era igual, largo, enrevesado, lleno de disculpas que se sentían vacías y ruegos de ayuda que parecían manipulativos. Hablaba de cuánto lamentaba lo que había pasado, de cuánto me extrañaba, de cómo sabía que no merecía mi perdón, pero esperaba que pudiera encontrarlo en mi corazón para ayudarlo. Pero la culpa no era lo único que sentía. También había ira, una rabia profunda y reprimida que se había ido acumulando durante años. ¿Cómo se atrevía a regresar a mi vida después de todo? ¿Cómo se atrevía a esperar que limpiara su desorden cuando no levantó un dedo para ayudarme durante el momento más difícil de mi vida? No pude dormir esa noche,
dividida entre la persona que solía ser y la persona en la que me había convertido. La vieja Sofía, la que se doblaba para hacer felices a todos, susurraba que ayudarlo podría darme cierre. Pero la nueva Sofía, la que había salido a rastras del hoyo en el que me había tirado él, gritaba, ¡basta! El punto de quiebre llegó una semana después cuando se presentó en mi departamento. Abrí la puerta para encontrarlo allí, despeinado y cansado, con una caja de viejas fotos y recuerdos de nuestro matrimonio. Pensé que esto te recordaría lo que tuvimos, dijo, con voz suave y lastimera. No pude evitarlo. Me reí, una risa amarga y cortante que incluso me sorprendió a mí misma. ¿Realmente crees que aparecer aquí con algunas cosas viejas va a cambiar algo? Le dije, cruzando los brazos. Parecía sorprendido, como si no hubiera esperado que le respondiera de esa manera. Sofía, estoy tratando de mostrarte que hablo en serio. He cambiado. ¿Cambiar? Le dije, con la voz más fuerte. No has cambiado, David. Sigues siendo la misma persona que me echó cuando te necesitaba. Sigues tratando de manipularme para que arregle tu vida porque no puedes enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. Y has sido el egoísta. Se estremeció al escuchar eso, pero yo no había terminado. Años de ira y frustración acumuladas salieron como un torrente. ¿Te das cuenta siquiera de lo que me estás pidiendo? ¿Sabes cuánto trabajé para llegar hasta aquí? Para construir una vida sin ti y tu madre tóxica. Tuviste tu oportunidad, David, y la desperdiciaste. Ahora quieres que me sienta culpable porque finalmente estás enfrentando los efectos de tus propias acciones. Pues bien, no lo haré, ya no. Su rostro se torció entre ira e incredulidad. Te has vuelto tan fría, Sofía, tan egoísta. Eso me hizo reír de nuevo, una risa real, profunda esta vez. ¿Egoísta? No, David. Egoísta era esperar que sacrificara todo por ti y tu madre mientras tú no me dabas nada a cambio. Egoísta era echarme de nuestra casa sin pensarlo 2 veces. Defenderme no es egoísmo, es supervivencia. Por un momento, se quedó allí parado, mirándome como si no reconociera a la mujer frente a él, y tal vez no la reconocía. Tal vez la Sofía que él pensaba conocer habría cedido, habría sentido lástima por él y habría abierto su cartera, su hogar, o su corazón, pero esa Sofía ya no existía. Creo que deberías irte, dije finalmente, con la voz firme. Abrió la boca para discutir, pero pareció pensarlo mejor, sin decir una palabra más. Dio media vuelta y se alejó, la caja de recuerdos aún en sus manos. Cuando cerré la puerta, me sentí más ligera que nunca. Por primera vez, me había defendido completamente, sin culpa, sin dudar, sin pedir disculpas, y se sintió increíble. Después de que David salió de mi vida por segunda vez, sentí una libertad que no había conocido antes. No solo se trataba de él, se trataba de mí, de finalmente elegirme a mí misma por encima de las personas que me habían agotado durante tanto tiempo. Ese fin de semana, organicé una cena pequeña en mi departamento con amigos que se habían convertido en mi familia. Reímos, compartimos historias y brindamos por nuevos comienzos. Mis paredes estaban adornadas con mis pinturas, estallidos de color, brillantes y desordenados que sentían como un reflejo de la vida que había construido. Mientras estaba allí, rodeada de calor y amor, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no solo sobrevivía, estaba prosperando. Tenía una carrera que amaba, personas que me levantaban, y una paz que venía de saber que había defendido mis principios. No necesitaba a David, ni a Karen, ni a nadie más que intentara apagar mi luz. Era suficiente, tal como era, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente, completamente, completa. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos.